Hola, ¿qué tal, iglesia? ¿Cómo le va? Gracias a Dios porque en medio de las adversidades el Señor nos fortalece. Estamos aquí en una emisión más de nuestro devocional. Estamos en el devocional número 20. Gracias a Dios porque en medio de las circunstancias el Señor es bueno y fiel. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes las oraciones. Y el propósito principal es hacer lo que Dios nos dice, orar los unos por los otros. Sé que algunos hermanos de la congregación están pasando por diversas necesidades, algunas de ellas económicas, problemas de salud, circunstancias adversas, por qué no decirlo, muchas veces falta de empleo, pero en medio de todo eso el Señor ha sido bueno y fiel. Gracias también por sus oraciones en una forma personal. Algunos preguntaron que si iba a haber transmisión, que por qué se interrumpieron, que no sabían absolutamente nada. Yo quiero decirles que la agenda del ministerio fue interrumpida porque Dios tenía otra agenda y en su soberanía llamó a las mansiones eternas a nuestro hermano Samuel Tolentino Cortés. De antemano les pido que oremos por la familia Tolentino Miranda, que siendo Dios un Dios de consolación, envíe consolación a la vida de mis hermanos y que Dios siga fortaleciéndonos, entre tanto vamos en esta carrera espiritual. Le animo a que compartamos esta transmisión con su comunidad de amigos. Recuerde que la intención principal es compartir con otros la palabra, te oigan o no te oigan, creo que es una muy buena oportunidad. ¿Qué le parece si oramos al Señor pidiendo la dirección del Espíritu Santo? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por las bendiciones espirituales derramadas en nuestras vidas. Gracias porque estoy seguro que al abrir tu palabra tú nos darás gracia y favor y nos dirigirás conforme a tus planes y tus propósitos, Señor, en la revelación de tu palabra. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Agradezco también los comunicados que nos han enviado, algunos correos electrónicos, y me llamó mucho la atención acerca de que alguien preguntó que si era muy necesario, que si era muy urgente, pues leer la Biblia, que por qué hacíamos tanto alusión a la Escritura. Y realmente creo que muchas veces no solamente tenemos que responder esa pregunta, sino que nosotros como iglesia militante en Cristo Jesús, en la mies del Señor y en la milicia del Señor, creo que tenemos que recordar algunas cosas que son muy importantes en la vida de la iglesia y en el momento de escudriñar la palabra de Dios. Así que para esto vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16. Si usted se da cuenta y al abrir la Biblia, usted encuentra varias cosas en las que el apóstol Pablo está escribiéndole a Timoteo. Timoteo era su discípulo, amado, fiel. Él lo había estado entrenando en diferentes situaciones y gracias a Dios porque ahora al escribir esta carta prácticamente es la última carta que escribe y después de esto él es sacrificado. Dentro de las cosas que él habla en esta segunda carta a Timoteo, le habla acerca de qué significa ser un buen soldado de Jesucristo, cómo es que un obrero puede ser aprobado, pero en el capítulo 3 me llama mucho la atención porque empieza el apóstol Pablo hablando del carácter de los hombres en los postreros días. Y creo que en estos postreros días es importante que nosotros veamos qué dice la palabra en referencia a esto. Pero no podemos solamente contestar o responder a algunas cosas solamente por inquietudes. Yo creo que es muy importante que nosotros veamos por qué es importante el escudriñamiento de la palabra del Señor. Encontramos aquí
lo que dice el versículo entonces 16 y habla de algo muy importante y necesario. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lo primero que el apóstol Pablo, a partir del versículo 10, él está diciendo lo que significaba estar en defensa de esas falsas enseñanzas. Las falsas enseñanzas siempre han existido en diversas presentaciones. Entonces el apóstol Pablo está hablándole a partir del versículo 10 de 2 Timoteo 3 acerca de la defensa de la fe. Entonces él cierra este capítulo diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando la Biblia habla en esta expresión, se refiere a los escritos autorizados tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es decir, la Biblia son el mensaje original de Dios para toda la humanidad y el único testimonio infalible de la actividad salvadora de Dios. Entonces, encontramos que si la Biblia dice aquí que toda la escritura es inspirada por Dios, entonces este libro tiene vida propia, siendo la palabra de Dios, porque fue inspirada por Dios. Así que cada vez que la abrimos, estamos recibiendo el soplo de Dios en nuestra vida. No es un libro muerto, es un libro inspirado por Dios y que está vivo. Y no me refiero a que si usted abre la Biblia y las hojas, no, me refiero en el momento en que usted hace realidad la palabra de Dios en su vida. Así que para este tiempo donde estamos viviendo diferentes situaciones, la palabra de Dios es la que tiene la respuesta. Por eso es importante que usted y yo nos hagamos esta pregunta. ¿Por qué es importante escudriñar la palabra de Dios? Hay personas que solo la leen y efectivamente algunos la leen pero no la escudriñan. Escudriñarla es ir más al fondo, más a ver qué es lo que dice la Escritura acerca de la investigación, la meditación, la memorización de la palabra, pidiendo la instrucción del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo para que entonces podamos entender la palabra. Entonces encontramos aquí que siendo inspirada y siendo inspiración de Dios no puede ser alterada. Observe incluso la actitud del salmista del salmista, no es el autor él, pero en el Salmo 119 el salmista habla de diferentes maneras y se refiere de diferentes formas a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en ella encuentra él dichos, testimonios, mandamientos, estatutos y todo eso haciendo referencia a la palabra de Dios. Es tan importante que este libro se cerró con algo que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Y la Biblia dice en Apocalipsis 22, versículo 18 y 19, y está hablando el apóstol Juan. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Fíjese lo que Juan está diciendo. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y el versículo 19 dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que la Biblia es importante en nuestra vida. Efectivamente es el libro más vendido, dicen algunos, pero quiero decirles que es el menos leído. Porque simplemente piense en cuántas Biblias usted tiene ahí en su casa. Usted como creyente o usted alguien que está al alcance de esta transmisión. Piense cuántas Biblias tiene. Algunos hasta tenemos de diferentes versiones y todas ellas no leídas. ¿Por qué? Porque están hasta quizás pegadas las hojas, una con otra.
Eso muestra que ese libro no ha sido abierto. Pero en cuanto usted y yo empezamos a leerla, entonces encontramos una riqueza espiritual. Y no podemos, la misma Biblia me dice que no puedo ni quitar ni añadir algo a este libro. Entonces debemos de tener sumo cuidado cuando nos acercamos. Ahora, hay 4 cosas ahí que dice la Biblia, el versículo 16, por las que debemos interesarnos en escudriñar la palabra. Si no estamos convencidos, cuando menos veamos que nos conviene. Si no estamos del todo convencidos, veamos que para mi vida me conviene estas 4 cosas. Y el apóstol Pablo, cuando dice es inspirada por Dios, inmediatamente entra con una palabra, útil. Y aparece en ese versículo 4 cosas por las cuales la palabra de Dios es útil. Y lo primero que me dice que es útil para enseñar, útil para redarguir. La palabra redarguir tiene que ver con reprender, pero también hay otro para corregir. Para corregir. Y el último del versículo 16 dice para instruir en justicia. Entonces, cuando yo escudriño la palabra, hay 4 cosas en las que mi vida van a ser beneficiadas. Ahí es la razón principal por la cual debemos siempre escudriñarla y ver qué dice la Biblia acerca de lo que estamos viviendo, cómo tenemos que conducirnos, de qué manera tenemos que ser cada día mejores esposos, que cada día cómo debemos tratar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestras hijas. De todo esto habla la palabra. Entonces no podemos tener consultas alternas porque este libro no tenga todos los temas. Los tiene todos. Cada uno. Hay preguntas, hay respuestas. Encontramos en la palabra del Señor. Ahora, cuando me habla de el primer dice para enseñar. Solamente quiero referirme a lo que dice el Salmo 119, versículo 97 al 107. Y está diciendo el escritor, el salmista lo dice de esta manera: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. Es decir, cuando meditamos en nuestro devocional, habrá alguna frase, alguna palabra que estamos meditando. ¿Qué quisiste decirnos? ¿De qué manera nos instruye? Y me dice ahí el versículo que sigue: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Se da cuenta cómo aquí la instrucción bíblica me dice para qué? Para enseñar. Entonces ellas me suministran por el contenido de la palabra, me suministran doctrina, enseñanza, todo lo necesario que mi cuerpo espiritual necesita mientras voy en este peregrinar, mientras voy en esta carrera. Me enseñan. ¿Por qué? Porque hay cosas que todavía en mi corazón, que muchas veces son ocultas, deseos engañosos, que yo tengo que ir a la Escritura y ver qué dice la palabra. Pero también me habla algo más, para redarguir. Y la palabra redarguir está hablando de reprender. Entonces la Biblia es útil para que mi vida también sea reprendida de conducta errónea, de alguna creencia equivocada,
¿Para qué? Solo para que sepa dónde tengo error, dónde no coincide mi creencia con la palabra. No, para que la misma palabra me lleve a una confesión de esa situación que yo estoy viendo en la palabra y que la palabra me redarguye y entonces me lleve al arrepentimiento. El escritor a los Hebreos lo dijo así en el capítulo 4, versículo 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Te das cuenta cómo la palabra me reprende para que entonces entre al tercer paso? Y el tercer paso dice para corregir. Y la palabra corregir no me habla más que de restaurar. ¿Restaurar qué? Restaurar mi vida al estado original. El estado original de lo que vivía el hombre al principio. En una vida íntegra, correcta, pero el pecado echó a perder toda esa creación. Entonces la palabra está restaurándome. Las escrituras entonces no solo van a exponer, no solamente me van a amonestar en la conducta errónea que viva, sino me van a mostrar el camino de regreso a una vida piadosa. ¿Te das cuenta cómo estos para enseñar son como consecutivos el uno del otro? Primero, me enseña el camino. Segundo, me va a reprender si todavía no corrijo algunas cosas, pero también me restaura a ese diseño original. ¿Cómo vivir de la manera que Dios nos ha mandado? Y el salmista lo dijo de esta manera: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y siendo esos en una forma consecutiva, me lleva a la última. Dice, para instruir en justicia. Entonces las escrituras me dan el entrenamiento, el adiestramiento en el peregrinar de esta vida. Para eso es la palabra. Primera de Pedro 2, versículo 1 y 2 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, habla algo ahí. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Qué interesante. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, pero está hablando de 4 paras en el versículo 16, y todas son consecutivas una de la otra. ¿Para qué? Al final me dice, para instruir en justicia. Me capacita, me entrena, me adiestra. ¿Por qué? Porque voy de paso, no soy ciudadano de esta tierra, sino mi ciudadanía está en el cielo. ¿Qué podemos entonces entender de todo esto? Que la escritura, cuando la abrimos, es muy importante que hagamos algo. Siempre pedirle la dirección del Espíritu Santo para que en su nombre y en el nombre de Jesucristo, al abrir la palabra, entonces podamos escudriñarla. Algunas veces nos preguntan, ¿y por dónde empiezo a conocer lo que dice la palabra de Dios? Si usted quiere conocer de Jesucristo, le invito, le animo a que empiece a escudriñar, no a leer el Evangelio de Juan. Ahí está la revelación completa de quién es Jesús. Ahí nos revela ese Dios eterno, ese Dios supremo, ese Dios que no solamente tenía la intención de hacer milagros para mostrar el reino de Dios, sino Juan me habla de ese Dios que es el verbo, que es la palabra, que es el principio, que es el fin, y que en él sea glorificado toda obra de vuestras manos.
Amada iglesia, oremos para que durante este tiempo de meditación de la palabra, realmente estemos zambulléndonos a lo que dice la Escritura. No es un libro solo para leer, es un libro para escudriñar, para instruir, a fin de que podamos aplicarlo en nuestra vida. Es necesario, es importante, así que oremos juntos y le digamos: Señor, dame tu entendimiento. Padre, danos entendimiento, danos sabiduría, Padre. Que realmente la sabiduría de lo alto descienda al abrir el libro y que cada uno de nosotros recibamos esa instrucción de la cual habla tu palabra. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tus bondades. Muchas gracias por tu favor inmerecido de la salvación. Padre, a ti atribuimos toda gloria y honor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que este devocional les sea útil para que durante el día, en el tiempo personal o familiar, lo pueda también compartir y hablar de lo que dice la Escritura. Amados, a toda la comunidad de jóvenes les quiero recordar: hoy en punto a las 9 de la noche tenemos Instagram Live. Así que adolescentes, prejuveniles, online, más 24, la comunidad de jóvenes, a las 9 de la noche, ahí estamos para recibir también la instrucción espiritual del Señor. Padres, animemos a nuestros hijos para que también ellos lleguen a esa conexión en Instagram Live. Dios les bendice y que tengan un buen día.